Hola, mi nombre es Bárbara Arizaga y soy la host del podcast Aula Magna. En este episodio entrevistamos a Esteban Torres Cobo, un joven de 31 años que llegó a la Asamblea de Ecuador. Es abogado de la Universidad San Francisco de Quito, fue presidente estudiantil del GOBE y hizo su maestría en la Universidad de Londres. Para comenzar, quería felicitarte por todo lo que haces y quería que comiences contándonos en qué te inspiró a meterte en la política y por qué elegiste pertenecer al Partido Social Cristiano. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Yo formalmente no pertenezco al Partido Social Cristiano, yo soy presidente del movimiento Tiempo de Cambio en Tungurahua. Es un movimiento que fundamos con algunos jóvenes en la provincia y que tiene una alianza política, es un movimiento formal con la lista 6 en Tungurahua. Yo soy presidente del movimiento Tiempo de Cambio y bueno, la política ha estado siempre entre mis inquietudes, no solo porque vengo de dos familias que han estado en política en este país, sino porque por mi cuenta también empecé haciendo política universitaria y como tú bien mencionaste, fui presidente del gobierno estudiantil y ahí también se abre esa vena de política. Entonces, así nació un poco todo. TikTok ha sido una red social nueva con estas elecciones. Algunos candidatos a presidentes lograron llegar a muchas personas a través de redes sociales como TikTok. En tu cuenta te veo constantemente activo. ¿En qué te ha ayudado pertenecer a TikTok y te sientes más cercano a las personas que se quieren comunicar contigo a través de esta red social? Sin duda, esta fue una elección que cambió todo, no solo porque se hizo en pandemia. Yo he estado en otras campañas y esta fue radicalmente distinta. Al menos en la campaña que tuvimos en Tungurahua, yo tuve que enfrentarme a un fenómeno que se dio al final de las elecciones y que fue casi pelear sin candidato presidencial una diputación frente a candidaturas que tenían el arrastre, especialmente en la provincia de Tungurahua de Yacu, en donde él saca un 30% y su candidato saca el 26%. De Javier Herbas, que él saca un 25% en Tungurahua y su candidato también le traslada un gran porcentaje. Y en mi caso yo, si bien estaba identificado con la lista 6 y la lista 61, que es Tiempo de Cambio, no tenía esa identificación con Guillermo Lasso porque él es más, o en las últimas elecciones ha estado vinculado a la lista 21, que tenía su propio candidato en la provincia. Entonces, sin duda el tema de digital se hizo fundamental y especialmente TikTok, en donde yo ya tenía una cuenta antes de la campaña, pero la trabajé un poco más durante los días de campaña, porque ahí hay un público que no está en Instagram, que no está en Facebook, que no está en otras redes sociales y que está más o menos en el rango de los 16 a los 19 años, ni siquiera 20 años. Por supuesto que hay personas de todas las edades, pero había ese segmento especial y en mi campaña, al menos las últimas 2 semanas, sí le dimos fuerza al tema de TikTok. Y bueno, muchos me han dicho en el TikTok que han votado por mí, así que no sé si que la victoria también dependió de esta red social, pero fue un fenómeno. Y por supuesto a nivel presidencial, todos sabemos cómo lo que sucedió a nivel presidencial, pero en mi caso personal te puedo decir que fue una experiencia interesante, positiva, y en donde mantengo completa interacción con la gente porque me da la opción, esta red social, de contestar preguntas con videos. Entonces eso sin duda es positivo y es lo que hago casi todos los días, subo un video con alguna inquietud o algún tema político. Qué interesante es cómo nos ha ayudado estas redes sociales a acercarnos a ratos a más personas, aunque estemos en un tiempo de pandemia donde no puedes tener tanto contacto con el exterior. ¿Cómo se diferencian tus propuestas y las propuestas de Tiempo de Cambio del Partido Social Cristiano tradicional? Bueno, Tiempo de Cambio es un movimiento provincial, es un movimiento con propuestas provinciales, con propuestas locales. Eh, es curioso, pero al menos en la provincia de Tungurahua, el voto es bastante personal, al menos en las zonas urbanas y en las zonas de los cascos parroquiales urbanos. Entonces, nuestras propuestas fueron siempre adaptadas a la necesidad de la provincia, porque al tungurahuense le interesa mucho más saber qué se van a hacer por ellos antes que un tema de país. Creo que en otras provincias puede ser distinto, pero por eso la visión del Movimiento Cambio es una visión de resolver problemas locales, aportar en problemas, en la solución a problemas provinciales. Y eso fue un poco mi campaña. En mi campaña yo no manejé ningún discurso nacional, yo no manejé ningún discurso de la campaña nacional de las 6. Sí, algunos aspectos de la campaña de Guillermo Lasso, que estaban de acuerdo a lo que se proponía por parte de nuestra candidatura, pero fue una candidatura ciudadana. Y eso se explica, como te digo, que sin el arrastre presidencial,
de las 4 curules hayamos ganado una, porque fue un voto bastante personalizado, es decir, voto por Esteban Torres y voto además por Yaco, voto por Torres y voto por Lazo, voto por Torres y voto por Arauz. Esto fue un voto muy, muy cruzado. Y eso se debió principalmente a que nuestras propuestas y nuestro trabajo también, porque tenemos una trayectoria también en elecciones provinciales, tenemos concejales en la ciudad de Ambato, tenemos alcaldes en la provincia, han sido y han manejado esas propuestas. ¿Cuáles son tus principales preocupaciones y cambios que quieres lograr? Bueno, yo tengo, en mi caso, yo ya estoy en la asamblea, en mi caso fue una especie de reelección, aunque formalmente no una reelección, porque yo me principalicé, yo era suplente, este va a ser mi primer periodo como principal, pero yo ya tengo propuestas que las he presentado y tengo que sacarlas adelante en el próximo periodo electoral. Eso me diferencia quizás de algunos que llegan por primera vez y van a proponer cosas. Yo ya las he propuesto. Tengo, por ejemplo, entre algunas cosas, la reforma a la ley de arbitraje para dar más seguridad jurídica a inversiones nacionales y extranjeras en momentos en donde hace falta que venga plata al Ecuador. Una reforma que le llamamos Ley por la Familia, que presenté con varios legisladores más y que modificaba varias leyes, entre ellas, por ejemplo, básicamente temas de educación, permitiendo a los padres un mayor rol en la educación de sus hijos, incluso si esta es pública, o también la posibilidad, por ejemplo, de dar en adopción desde el vientre para dar soluciones a la problemática también del embarazo juvenil y el embarazo no deseado sin tener que recurrir a otras salidas. La reforma, por ejemplo, al Código Orgánico Administrativo, dándole más garantías al ciudadano para defenderse del Estado cuando haya imposiciones o abusos. He presentado una muy polémica, la última, que fue una reforma a la Ley de Armas de 1980, en donde yo busco principalmente 3 cosas. Es que se desarme con mayor efectividad a los delincuentes, y ya vimos lo que ha pasado ayer, que es una carnicería terrible, y lo que me escriben, especialmente en el TikTok, ya que hablamos del TikTok, me dicen por qué tienen armas los delincuentes y por qué llegan a tener mejores armas que los propios guías penitenciarios o los propios policías. Yo les digo porque hay una problemática de contrabando de armas semiautomáticas que están no solo en las cárceles, están asaltando y matando a ciudadanos fuera de las cárceles. Entonces yo presenté una reforma para darle más poder al Estado, para quitar las armas a los delincuentes y para permitir al mismo tiempo que buenos ciudadanos que cumplan leyes muy estrictas y requisitos específicos puedan acceder a tener algún medio de defensa. Y lo otro tema también que puse ahí, que es algo que espero sacarlo y que al menos ahí no he encontrado oposición, es el hecho de poner de forma en la ley para que ya no venga ningún tipo de prohibición o decisión de un policía o de una autoridad de retirar la posibilidad de que se pueda tener artefactos de defensa personal, me refiero específicamente a los gases pimienta, que se han comprobado que al menos para las mujeres y en un 75% de los casos neutralizan ataques en vía pública, en transporte público, en eventos públicos, y creo que es algo para aportar en la seguridad. Eso es lo que tengo este momento por sacar. Y lo que he propuesto también está relacionado fundamentalmente con un apoyo al emprendimiento, quitando trabas, obstáculos, impuestos también, y por eso es importante trabajar conjuntamente con el próximo presidente, y una serie de temas también adicionales. ¿Por qué crees que hay todavía una gran oposición a que ciudadanos puedan portar armas y usar estos productos de defensa personal como ese spray pimiento? ¿Y qué les dirías a los jóvenes para cambiarles la mente y abrirles un poco más a esto de acá? Bueno, esto es un tema que es normal que genere debate. Yo no esperaba consenso. Yo creo que una persona tranquilamente puede decir, no estoy de acuerdo con esto, no me parece la solución, me parece respetable esa opinión. ¿Por qué lo he propuesto? Porque tenemos una realidad y es la que vemos, no solo vimos ayer, vemos todos los días, y es que los delincuentes están armados hasta los dientes y los ciudadanos no pueden ni siquiera tener un gas pimienta. Entonces, yo más bien aquí he abierto el debate. Yo como político tengo la responsabilidad de poner los temas, por complicados que sean, por las críticas o por los aplausos que me generen, de ponerlos en el debate público. Y eso es lo que he hecho. Para que cuando pase lo de ayer, por ejemplo, ya no esté siempre en la discusión, ¿y ahora qué hacemos? ¿Será de que los ciudadanos puedan portar armas? No, no, no. Ya está el proyecto, hay que discutirlo, debatirlo, y cuando llegue el momento de votarlo en el Pleno, decidir si se aprueba o no se aprueba. Yo estoy dispuesto a someterme a ese voto de la democracia, pero yo creo que la discusión es saludable, y la discusión de saber que hay posiciones que están a favor o en contra también es saludable. Eso es lo que nos hace más democráticos.
Así que mi llamado sería a todos que se inserten en este debate, que propongan, que critiquen, que lo que sea, pero que no se queden al margen, porque si se quedan al margen, serán los pocos políticos los que toman la decisión por fuera de las consideraciones de cada uno. Así es. Otra de tus propuestas que se ha visto bastante controversial, no solo con los jóvenes, pero con la sociedad, ha sido tu postura de ser pro vida. ¿Puedes explicarnos un poco más desde cuándo has sido pro vida y por qué eres pro vida? ¿Qué les dirías a los jóvenes sobre este tema? Porque es importante hablar sobre estas cosas también. Bueno, este tema es un tema de discusión general. Yo, más que pro vida, siempre he defendido lo que, antes, fuera de la política, en la política, lo que sí me tocó es una coyuntura, porque cuando yo me estuve ya en la Asamblea, se discutió la reforma al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, eso implicó un razonamiento. Lo que yo te conté antes de esta propuesta de ley es precisamente no solo el cambio que se quería hacer, sino hacer la propuesta, que es lo que hemos hecho. Pero en el tema pro vida, bueno, yo creo fundamentalmente, y esa es mi posición, entiendo que hay otras, de que no en el tema, por ejemplo, de un aborto no deseado, y sea este producto de violación incluso, o sea producto de una relación consensual, no creo que la solución sea realmente terminar la vida de un bebé, de este ciudadano que es constitucional, porque si no tuviera esta protección en la Constitución, otra sería la discusión, pero la tiene. Entonces, ha sido una postura más bien, yo te diría, constitucionalista en este punto, y de buscar otras salidas a una problemática que existe, que nadie la niega, y que yo creo que tiene que estar enfocada hacia el agresor, no hacia quien considero que es indefenso, que en este caso es un ser vivo que no tiene la culpa de estar en el vientre y que creo que matarlo no es algo muy humano. Entiendo que hay otras posiciones, pero esa es la mía y como te digo en el debate, esto cuando se discutía la reforma al código, no se aprobó precisamente porque algunos lideramos ese aspecto, pero no nos quedamos ahí, sino que presentamos esta reforma integral a varios ley Código de la Niñez, Código Civil, una serie de leyes COIP, para permitir la adopción desde el vientre, para dar esta práctica de que aquellas personas que no quieren tener un embarazo puedan dar en adopción, porque al otro lado hay un gran problema de falta de adopción. Muchas parejas quieren adoptar en el Ecuador y los procesos son absolutamente engorrosos, duran de 2 a 3 años. En esta propuesta hemos bajado a 1 año. Y como te digo, yo creo que ahí se puede un poco equilibrar esto para que no terminar con una solución violenta y una solución fulminante como es un aborto. Así es, y yo creo que al final la meta siempre es proteger a las personas que son más vulnerables hacia esto, como tienden a ser las niñas que quedan embarazadas siendo menores de edad. Que la solución en esos casos no es el aborto, o sea, el aborto a veces, y había muchos casos en donde yo vi una madre que le había hecho abortar, le prostituía a la hija en Guayaquil y le había hecho abortar como 4 veces antes de los 19 años, entonces tampoco es que el aborto es la solución para ese tipo de problemas. Lo que sí se tiene que dar, como te digo, es dar opciones para que no haya aborto, pero puedan dar en adopción desde el vientre, que no es lo mismo que vientre de alquiler, que es lo que se discutía hace muchos meses en el Código de la Salud. Esto es distinto. Pero te digo, además, ayudar con todo, por ejemplo, hay un tema económico muy difícil de madres pobres, solteras, que necesitan un apoyo del Estado. Las fundaciones ya no pueden hacer más. Necesitan un apoyo, necesitan ser contratadas cuando tienen 18, 19 años, acceso laboral. Y por supuesto, una sanción absoluta a los perpetradores de esto, que son violadores, y que lamentablemente entran en estas puertas giratorias en la cárcel. Yo por eso le he pedido al ministro a la persona que maneja las cárceles en mi país, ojalá en los próximos días me mande la información para saber cuántos de estas 80 personas que han sido asesinadas tenían sentencia ejecutoriada condenatoria o estaban con prisión preventiva, porque pueden ser que hayan fallecido también personas que estaban sin una sentencia condenatoria. Y el problema de esto es que al menos en el tema de violación entran y salen y siguen cometiendo las cosas. Entonces, yo creo que hay que dirigir todo el peso de la ley a los culpables y salvar las vidas que son inocentes y que realmente, como te digo, yo no creo que la solución sea asesinar a estos ciudadanos. ¿Cuál crees que debería ser el castigo hacia los violadores? A ver, si tú me haces esa pregunta y a violadores de niños especialmente, yo creo que para mí la sanción sería una pena de muerte.
una cadena perpetua, pero eso lamentablemente y estuvo mucho en la campaña, yo siempre aclaraba, porque creo que hay que ser responsables también cuando uno es candidato y cuando es político, que eso no es posible con el entorno constitucional que se tiene ahora. ¿Qué es lo que sí se puede hacer? Que es una pequeña reforma que se aprobó en la Asamblea hace algunos meses. Hacer que condenados por violar a niños, por violar a mujeres, hay violaciones a hombres también, por si acaso, que estas personas cumplan al menos el 100% de la pena, porque ahora pueden salir cuando cumplen el 60, el 80%, y abogados mañosos no les faltan, y que se sometan a una evaluación, incluso cuando cumplen el 100% de la pena, para ver si están aptos para salir, porque en muchos de los casos estas son afectaciones psicológicas que no se solucionan con la pena, o sea, no hay rehabilitación en estos casos, y estas personas siguen a hacer de las suyas. Hay el famoso caso en Mangajo, en Azuay, donde una es la persona que desde la cárcel sigue haciendo de las suyas. Entonces, como te digo, hay que en este tema poner mano dura y sí pensar en subir ciertas penas sin llegar, como te digo, a la cadena perpetua, que lamentablemente no se la puede hacer, pero en este tipo de delitos atroces yo no veo más salida que tener encerrada a esta persona, ojalá subiendo las penas y respetando, eso sí, la dosimetría penal, porque a veces cuando uno tiene una pena de 200 años, eso no es viable en la construcción del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, dentro de lo que se puede hacer, creo que hay que subir penas y hacer que se cumpla el 100% de la pena en los casos que están saliendo al 60% o al 80%. Definitivamente. Y hablando de lo que pasó en las cárceles el día de ayer, ¿qué crees que se debe hacer para que eso no vuelva a suceder? A ver, este es un tema también que requiere ya pensar más allá, como dicen los gringos, think out of the box. El sistema penitenciario está colapsado. Hay un hacinamiento de al menos de 40,000 personas. Hay mafias que controlan hoy las cárceles. Lo que sucedió en varias cárceles al mismo tiempo fue un tema concertado entre bandas, los de lagartos y los de choneros y los lobos, qué sé yo. Algo atroz, terrible. Yo cometí el error, como muchos ciudadanos, de ver las imágenes y los videos que me mandaron por el WhatsApp y hasta ahora no logro procesarlas bien. Hay que ser creativos. Yo ya he puesto esa discusión también en las redes sociales, lo puse en el TikTok a propósito, con una reacción interesante de los jóvenes y de la gente. Si las cárceles no están funcionando como están ahora, si a un guía penitenciario le pagan $500, entonces cualquier mafia es capaz de darle $500 más o incluso más dinero para que pase armas, drogas, les pase celulares. Hay wifi en algunas cárceles de este país, hay wifi para los presos. O sea, ya, ¿a qué hemos llegado? Sí. Creo que tenemos que pensar ya, y el próximo gobierno tiene que pensar en soluciones creativas que vayan más allá. En pensar, por ejemplo, en alianzas público-privadas para que se manejen las cárceles. En pensar, por ejemplo, incluso en un sistema de vouchers como existe en Estados Unidos o en Colombia, en donde empresas especializadas que se encargan de velar de que no haya drogas, no haya este tipo de asesinatos, porque si bien muchos me dicen es que son delincuentes, no importa que se maten, hay un deber del Estado de proteger esas vidas, así sean de delincuentes. Y si mueren en manos del Estado, incluso es más caro para el Estado responder por lo que ha sucedido. Entonces hay que ser creativos. En Colombia también ha sucedido esto. No tiene todo por qué manejar el Estado. Podemos abrir a la puerta a alianzas público-privadas, a la delegación, a la concesión con vouchers para que una empresa responda, por ejemplo, por el cuidado de un preso, tenga un mínimo de utilidad, pero no se den este tipo de casos. Entonces hay que ser creativos. Si seguimos pensando en el Ecuador, y eso quiero abrir la mente a los jóvenes, de que el Estado es la solución a todo, y lo mismo en el tema de vacunas. Yo también he puesto, y lo puse hace 4 días antes de que anuncie el presidente esta medida y que se sumen los municipios de Quito y Guayaquil, yo ya dije públicamente y me cayeron con todo, que se debía abrir la importación, comercialización y venta de vacunas en el Ecuador a cualquier persona, universidades, municipios, lo que sea. Y hoy me han dado la razón, porque es preferible tener a 500 personas llamando y buscando contactos para solucionar un problema a esperar que 5 burócratas lo hagan. Y eso, te digo, aplica en todo, no solo en el tema de cárceles, aplica en el tema de vacunas, aplica en el tema de salud. Hay que ser creativos. Si seguimos, vamos a lamentarnos cuando esto pase en los próximos 8 meses, haya un nuevo evento, estaremos lamentándonos sobre qué hacemos. Ya tenemos que ser creativos y tenemos que tener decisión. Sí, yo creo que definitivamente marcas algo súper importante, que es que tenemos que parar de depender tanto en el Estado. Yo creo que parte del estrés que hemos sentido con estas elecciones es que se le ha dado un poder tan grande al Estado que cualquier persona que llegue al poder define tanto de tu futuro. Totalmente.
Totalmente, y además tiene una responsabilidad que no es posible cumplir. O sea, hay estados que funcionan bien, hay estados que son ineficientes. Por ejemplo, hay que aplaudir que Colombia haya tenido 1 millón de vacunas, que Chile haya logrado vacunar a 3 millones de personas en menos de 2 semanas. Es un récord que creo que no lo tiene ningún país del mundo. Pero en el Ecuador, esperar, por ejemplo, que solo en el tema de vacunas vengan en goteo 8.000, 5.000, cuando hacen falta casi 8 millones de dosis, no 9 millones de dosis. Entonces tenemos que ser creativos, es la única solución. Y ya tenemos eso en ciertos aspectos. Por ejemplo, Lambato-Quito, que es la vía que yo más recorro, está concesionada y funciona bien. No hay huecos en Lambato-Quito. Está Panavial de por medio, tiene su utilidad, hay un peaje y la persona que usa tiene que pagar. Entonces, no podemos ponerle todo el peso al Estado en todo, creer que es la solución a todo, porque nos vamos a seguir decepcionando. Nadie tiene una varita mágica, ni el mejor una varita mágica para hacerse cargo y desaparecer los problemas. No, hay que trabajar poco a poco y por eso hay que ser creativos. Yo espero que en el próximo gobierno haya un cambio de mentalidad, porque me preocupa que si seguimos igual, seguiremos estancados, ¿no? Sin cambios reales. Sí, definitivamente. Tanto propuestas socialistas como intervencionistas dicen que van a conseguir mejorar las condiciones de vida de la población. Muchas veces hemos visto que esto no funciona. ¿Por qué crees que tus propuestas mejoran la calidad de vida de la población más que las propuestas intervencionistas y socialistas? Más que propuestas, es una visión. O sea, yo tengo una visión de dejar que los privados se levanten, al menos de esta pandemia tan complicada, esta economía tan complicada, se levanten por su cuenta, que el Estado sea más bien una ayuda y no una traba. ¿Cuál es el problema de lo que se vive en general? Que personas que en su vida han puesto una pequeña tienda, que no saben lo difícil que es pagar un solo salario a un empleado en este país, que es muy difícil para un emprendedor. Y yo te digo, porque yo también soy emprendedor, yo tengo varias cosas y sé lo difícil que es generar un solo puesto de trabajo. El problema es que cuando estas personas llegan a ser funcionarios, se dedican a ver de dónde le sacan más dinero o más trabas al ciudadano para justificar su existencia. Y en el tema específico de los emprendimientos, se están ahogando este momento. Yo no sé si tú sabes, pero se aprobó en la Asamblea Nacional en diciembre del 2019 la ley que hoy les está cobrando el 2% sobre todas las ventas a los emprendedores del año 2020, cuando antes podían pagar el impuesto a la renta calculado más o menos del 22% sobre la utilidad. Hoy les está cobrando el 2%. ¿Sabes tú cuál fue el único voto en contra en esa sesión de la Asamblea del 30 de diciembre? El mío. Fue mi voto, el único voto en contra, el único voto no de todos los 137, porque me di cuenta que esto podía afectar. Y claro, vino la pandemia y están todos afectados. Entonces, más que propuestas, es una visión de entender que el privado puede hacer bien las cosas, levantarse si no le ponen tantas trabas y que el Estado tiene que estar de forma mínima ayudando a quienes no pueden levantarse solos, a quienes están en extrema pobreza y tiene que darles servicios, tiene que darles salud, educación, pero tiene que dejar también que el sector privado cubra otro aspecto. En el tema de las vacunas, por ejemplo, muchos, incluso partidarios míos, me criticaron por esa propuesta y me dijeron, es que si se permite la importación libre, solo los que tengan plata van a poder vacunarse. Yo les he dicho, oigan, a mí me parece injusto, yo tengo recursos, esperar que el Estado me traiga una vacuna y quitarle quizás a alguien que necesita esa vacuna la posibilidad de ponérsela. Yo sí puedo pagar $4 una rusa, por ejemplo. Entonces, ¿por qué no permiten la importación? Entonces, está un poco cambiar el chip y decir, si el Estado no nos pone tantas trabas, a quienes podemos levantarnos, esto va a caminar muy, muy adelante y que el Estado se concentre en ayudar, levantar, sostener a los más pobres, a los que no tienen recursos, a que los que no tienen oportunidades, porque esa es su tarea. Aparte, por supuesto, lo que hace el sector privado también de forma mínima. Sí, muchísimas gracias. Realmente es súper chévere ver a gente joven involucrada tanto en lo que es el gobierno y con estas ideas que sé que realmente aportan a la sociedad y nos van a llevar a un mejor futuro. Sí, bueno, es una responsabilidad de todos. Yo creo que yo he tenido la suerte de estar en política ahora, pero eso no significa que un joven tenga que esperar también solo estar en la política electoral para proponer cosas. Se lo puede hacer desde la empresa, desde el emprendimiento, desde la comunicación, desde las causas. O sea, hay todo un debate para insertarse y hacer bien las cosas. Yo siempre tengo presente algo. Si los que nos consideramos buenos no estamos en política,
no nos estemos luego lamentando de que quienes no son buenos, quienes están ahí por servir su bolsillo, por hacer mal las cosas, por el amarre, estén en política. No hay espacios vacíos en política y por eso les invito más bien a todos los que nos escuchan y nos vean a que estén en la discusión. Y si algún momento les gusta estar en la política electoral, que den el paso. Para eso hay que empezar, por supuesto, en la política universitaria y qué mejor que el GOBE de la San Francisco, que fue una gran escuela para mí. Me alegro mucho. Para cerrar, quería que por favor nos digas cuáles son tus redes sociales para poder seguir comunicándonos contigo y estar en contacto. Bueno, yo estoy en todas las redes sociales como @etorrescobo. Tengo Facebook, en Twitter soy muy activo y muy polémico, en Facebook soy más tranquilo, en Instagram no subo mucho contenido y en TikTok estoy teniendo una gran interacción y una muy buena conversación con esa audiencia. Así que me pueden encontrar como Esteban Torrescobo o @etorrescobo en mi página web también, porque ahí van a encontrar propuestas, fotos, artículos de prensa, artículos de opinión míos. Se llama etorrescobo.com. Todo es de Torrescobo. Muchísimas gracias y ha sido un gusto tenerte hoy día en este espacio con nosotros. Qué gusto para mí también, Bárbara, y un saludo a Aula Magna y a todos los que nos van a ver y saludos. No te olvides de suscribirte y seguirnos en redes sociales.